Continuamos entonces nuestro estudio del capítulo 4 del libro de Hechos. En el capítulo 4, a principios del capítulo 4, vimos cómo ahora la iglesia, representada en este caso por Pedro, por Juan y por este hombre que acaba de ser sanado por el Espíritu de Cristo, por el poder de Cristo, por la autoridad del Mesías, comparecen a este tribunal, ahora no solo del pueblo, de la corte popular, de la corte de las élites judías en el templo, sino ahora de los mismos gobernantes, y como dan testimonio de la resurrección del Mesías, y esto como una evidencia de su señorío, y que ahora no hay otro nombre, no hay otra autoridad en el mundo sobre la cual se pueda adquirir la redención de Dios. Sí, la gran victoria del Mesías, la gran redención que Él trae para su pueblo, ahora o en este momento todavía solo de judíos, pero vamos a ver a lo largo del libro de Hechos, para todas las naciones, como fue prometido al principio por Jesús, cómo esto se está realizando. Y cómo, aunque al principio vimos, se reciben con gozo estas grandes nuevas y este cambio que trae esto en la comunidad judía y esta nueva enseñanza del Mesías, vemos cómo esto trae un cambio en estas personas, ¿no? Como ahora se dedican las unas a las otras a ser el reino de Dios en la tierra, ¿sí? A hacer la intersección entre el cielo y la tierra, y cómo eso impacta la sociedad, cómo eso es luz para el mundo alrededor de ellos en la iglesia de Jerusalén. Ahora estamos acá contra la autoridad más alta, y ya les dijeron, la redención de Dios realizada en el nombre y en la autoridad del Mesías, de Jesús, al que ellos mismos crucificaron, es la única que hay. No hay otro nombre dado a los hombres en el que una persona pueda recibir la redención de Dios, en la que una persona pueda recibir la salvación de Dios. Es por fe en Cristo, es por unión a Cristo, o es perdición. Y ahora tenemos la respuesta, ¿sí? Ya vemos el testimonio de estos dos hombres y este nuevo hombre sanado dan este gran testimonio. Y esta es la respuesta de la corte. Así como en Hechos 2 vemos arrepentimiento, en Hechos 3 vemos arrepentimiento, ¿no? Finalmente parte de las élites se convierten, un gran número de las élites se convierten. Vamos a ver una respuesta particular ahora en los líderes, y esto lo vamos a ver que escala y escala con el tiempo, hasta que empieza la persecución del pueblo de Dios. ¿Cómo responden entonces estos grandes gobernantes que son la justicia de Dios en la tierra, los representantes del gran juez del universo justo, que ha dejado su ley para que se juzgue al mundo en justicia, para que se dé a cada quien respecto a lo que merece en obediencia o en desobediencia al gran carácter de Dios? La respuesta primero es sorpresa. ¿Sí? Vemos en el capítulo 13. En el versículo 13, perdón. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. ¿Sí? Una gran sorpresa. Entonces, la primera respuesta que vemos al testimonio del Mesías resucitado ante los gobernantes del mundo judío de Jerusalén, ante los grandes poderes de Jerusalén, es maravilla, ¿no? O sorpresa. Y la pregunta es, ¿de qué se maravillan, no? De dos cosas. La primera es que eran hombres sin letras y sin preparación. Y mucha gente utiliza esto para decir, eran iletrados, eran analfabetas, eran pobres, eran de la clase baja. Y obviamente, wow, ¿sí? Qué increíble que personas que ni saben leer ni escribir ni probablemente hablar bien nos estén dando este testimonio.
Eso es lo que mucha gente y lo que usualmente se enseña respecto a este pasaje. Pero la realidad es mucho más grande, mucho más bonita que esta. Es prácticamente un paralelo con lo que ellos decían de Jesús. ¿Sí? Si nos vamos, por ejemplo, a Juan 7, ellos también se maravillaban de que Jesús, una persona sin letras y sin preparación. Eso no quiere decir que él fuera analfabeta o que fuera una persona con un coeficiente intelectual bajo o alguien del populacho. Si vemos a Pedro y a Juan, realmente en lo poco que conocemos de ellos fuera de su ministerio y del ministerio y de su vida antes de Jesús, Juan tenía acceso a la corte del sumo sacerdote. Eran personas de gran influencia, o al menos conocidas, con un gran mercado en el mundo de la pesca. No eran cualquiera pescadores. Eh, los judíos y los cristianos después de ellos eran personas que crecían siendo enseñadas la ley, ¿no? Y que aunque la mayoría del mundo eh, antiguo eran analfabetos, es decir, no sabían leer y escribir, eso no quiere decir que fueran poco inteligentes o con coeficientes intelectuales bajos, no lo veían así. Todos eran educados hasta cierto nivel, ya después, dependiendo de la observación de los maestros, eran adoptados para ser entrenados en alguna escuela judía, pero Juan y Pedro acá nos están diciendo que eran personas sin educación, estúpidos, subdesarrollados o algo por el estilo. Acá simplemente están diciendo que eran personas que no eran preparadas como ellos, ¿sí? No recibieron una educación, una preparación para ser rabís. Lo que nos muestra el ejemplo de Jesús. Ellos también decían, esta persona no es educada. Si esta persona no fue instruida en la ley como nosotros, ¿por qué lo escuchan? Eso se utilizaba o lo utilizaban estas personas de gran influencia y de gran poder para intentar desprestigiar a Jesús. Eso lo vemos en Juan 7, ese es un ejemplo claro de eso. El asombro no es simplemente, wow, este hombre es muy inteligente y sabe mucho aunque no ha sido entrenado. Es, ¿por qué van a escuchar a alguien que no ha participado en nuestras escuelas y nuestras tradiciones, sino que empezó su ministerio él mismo? ¿Sí? Acá prácticamente es lo mismo. Esas personas no son formalmente educadas en ninguna tradición rabínica judía, no son fariseos, no son saduceos, no son esenios por allá, retirados ascéticos que vinieron acá a enseñar. Nada de eso. O a buscar pupilos. No, nada de eso. Son personas sin una preparación formal de educación judía. Personas inteligentes, personas capaces, personas que saben hablar, probablemente leer y escribir, al menos a un nivel básico. No, en ningún momento acá se nos dice que eran analfabetas y si entendemos que Juan escribió cartas, eh, que había correspondencia entre los apóstoles, puede ser que los apóstoles eh, supieran tanto leer como escribir. Así alguno haya usado algún escriba para escribir alguna de sus epístolas o ayuda de algún hermano por alguna u otra razón. Pedro menciona que las cartas de Pablo son difíciles de entender, puede que las lea, puede que alguien se las leyera, no estamos seguros, pero nada nos dice en la historia de la iglesia ni en la tradición cristiana y en este pasaje menos que eran personas de lo más común de la sociedad, ¿sí? De lo que sabemos, eran personas muy capaces. Lo que nos une todo esto y lo que es maravilloso es que reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y esto nos recuerda a Pedro, ¿no? Tú hablas como uno de ellos. ¿Sí? Cuando negó a Jesús, hablas como uno de ellos. Su misma forma de hablar, su misma forma de predicar, de dar testimonio, a estas personas les recuerda a Jesús mismo. Y eso une todo el libro de hechos que hemos visto hasta ahora. Ustedes van a ser mis testigos, ustedes son mis representantes legales ante las cortes de los hombres. Ya vimos esto como fue profetizado por Jesús en Marcos 13. Estas realidades
ustedes van a comparecer ante las cortes y ante los gobernantes y van a tener que dar testimonio de mí. Ustedes serán mis testigos, yo les daré mi espíritu para que sean mis verdaderos testigos ante los líderes gobernantes, ante las naciones, de que yo soy el gran rey, de que yo estoy coronado y que por la resurrección he sido vindicado y he logrado la gran victoria de Yahweh y traigo la redención al mundo. Estos discípulos de Jesús son como Jesús en la tierra. Están siendo testigos. Así como Jesús no tuvo letras ni preparación formal en el mundo judío, pueden enseñar con autoridad. Y eso es lo que asombraba a las multitudes. Que todas esas personas con su preparación formal no podían enseñar con autoridad. Jesús sí. Y sus discípulos dan testimonio fiel. Ellos hablan con confianza. Ellos acá no están dudando de la resurrección, no están dudando de los hechos que pasaron, no están dudando de lo que Dios ha hecho en Cristo, de la salvación que le ha traído en Cristo. Ellos no dudan nada de eso, son valientes. Todo esto cumple lo que Jesús dijo. Yo les daré mis palabras. No se preocupen qué decir cuando comparezcan contra las autoridades. Yo estaré con ustedes. Jesús les da su espíritu y les dice, vayan a Jerusalén y cuando venga el espíritu van a saber que ustedes van a ser mis testigos. Y acá están siendo testigos fieles. Ya hay una defensa legal de la resurrección de Jesús ante todos los niveles del mundo judío. No hay excusa. No hay excusa ni para las élites, ni para las clases altas, ni para las clases bajas. Todas las personas ahora, en sus tiempos de ignorancia, han sido educados de la gran venida del Mesías y de la gran obra de Dios en el Mesías. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Esto es testimonio. Esto es testimonio. Se maravillan de, básicamente, de que son testigos verdaderos de Jesús, que pueden reconocer que ellos habían estado con Jesús, que pueden ver confianza en su predicación más allá de una educación formal, que de sus palabras hay verdad. Tanto es que escuchando lo que han dicho y viendo al hombre no pueden decir nada en contra. Y esto nos recuerda a Jesús. Ellos no tenían nada en contra de Jesús. Cuando lo van a condenar, y lo vamos a ver en el paralelo entre el juicio de Esteban y el juicio de Jesús, cuando lo van a condenar a él es con testigos falsos, porque testigos verdaderos no hay. Ni siquiera los romanos vieron una causa justa para la muerte de Jesús. ¿Sí? Su testimonio es verdad. Él es la verdad. Y sus discípulos, empoderados por el Espíritu, la comunidad del Nuevo Pacto, el reino de Dios en la tierra, representa fielmente a su Señor. No hay nada, no hay defensa válida, no hay argumentos en contra, no hay testigos que puedan decir, este no es Jesús, este no es el Cristo orando, estos no son los discípulos de Jesús que están siendo testigos de la obra de Dios en Jesús el Mesías. No pueden, no hay evidencia al respecto. No hay. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. Entonces no tienen respuesta y ahora es donde empieza la murmuración. Sí, aquí es donde empieza la deliberación en secreto. No pueden contra ellos, no pudieron contra el Mesías, ahora lo sacan de su presencia y empiezan a enseñar entre ellos, porque no tienen defensa contra ellos, pero entre ellos pueden idear un plan, ¿no? Y este mismo plan, esta misma tendencia al secretismo, los involucró, nos recuerda lo que ellos hicieron con Jesús, ¿sí? Nos trae a memoria exactamente los mismos patrones de comportamiento. Ahora, si empezamos a indagar y hacer preguntas del texto, algo que tenemos que saber es cómo sabían Juan y Pedro qué pasó acá, ¿no? Porque acá en el versículo 18 los llaman, pero el versículo 16 al versículo 17, todo esto lo dijeron ellos en secreto.
¿Cómo se enteraron ellos de todo esto que sucedió acá adentro? ¿Fue el Espíritu Santo dándoles visión de rayos X? ¿Fue el Espíritu Santo en un sueño revelándoles lo que habían dicho y lo que había pasado en ese momento? O puede ser, incluso más probable, que ellos utilizan medios providentes para darnos toda esta información. Y que aunque tal vez no lo veamos en este momento, personas de esta misma corte fueron conquistadas por el Mesías, se unieron a la iglesia y luego contaron el testimonio de lo que sucedió acá adentro. Y no todo es una experiencia sobrenatural, y no todo es Dios obrando por medios extraordinarios de gracia. Dios más comúnmente obra a través de medios providenciales, de medios ordinarios, para cumplir sus propósitos. El mundo no es la historia de la humanidad no es más sobrenatural que natural. Dios utiliza todo para sus propósitos, y más comúnmente que no los medios naturales, que son los que más se ven constantemente en la historia de la humanidad. No quiere decir que no haya milagros y que Dios no obre sobrenaturalmente, pero vemos incluso en las historias bíblicas que los milagros son algo que pasa de vez en cuando, no son algo que pasa constantemente ni en la historia de Israel ni en la historia de la iglesia. Esto es lo más probable, ¿sí? Y cuando defendamos la fe cristiana, no tenemos que irnos siempre por la ruta sobrenatural. Es que el Espíritu les dio conocimiento de todo, como si el Espíritu simplemente fuera un genio sobrenatural que es una excusa para todas las dificultades que podamos encontrar en la Biblia. A veces la respuesta más obvia es la correcta. No tenemos aquí quiénes fueron cuál número, porque una corte de esta autoridad es muy pequeña, no estamos hablando de los miles ni de los cientos, pero algunos, y los vamos a ver, puede que no ahora, pero los vamos a ver en el futuro, que personas del gobierno judío se van a convertir a Jesús, van a ser conquistados por Jesús y se van a ir a la iglesia, y por eso tenemos acceso a esta información. No todo es loco de explicar. Muchas veces vamos a ver que Dios utiliza medios ordinarios, y este es uno de ellos. Esta es la deliberación de ellos en secreto, que algunos de ellos que presenciaron esto le compartieron a algún apóstol que Lucas mismo tuvo acceso a, y le dieron esta información. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nos ayuda a darle un poco más credibilidad histórica a estos documentos. Entonces, la deliberación en secretos de ellos empieza con la pregunta: ¿qué haremos con estos hombres? Intentamos deshacernos de Jesús, ahora tenemos que lidiar con sus discípulos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre de este nombre. Esta respuesta está muy en contraste con tanto el pueblo como las élites. Ya vimos que de 5.000 a 8.000 personas se convierten desde Hechos capítulo 2 a principios finales del capítulo 4, finales del 3, inicios del 4. Tenemos entre 5.000 y 8.000 personas que son tanto del pueblo como de las élites y el pueblo judío de toda la diáspora, no solo de Jerusalén. Se quedan en Jerusalén, pero no son solo de Jerusalén. Las élites sí son de Jerusalén. De 5.000 a 8.000, mismo mensaje, la resurrección, el señorío de Cristo, la necesidad de arrepentimiento. Y la respuesta es muchos, no todos, muchos se arrepienten. La respuesta de estas autoridades que tienen el poder, el gobierno, creen que el reino es de ellos, es: vamos a silenciarlos. No podemos negarlo, no podemos negar el testimonio, no podemos negar el milagro. Y esto nos dice que si pudieran lo harían, ¿sí?
Si este milagro hubiera sido hecho a ojos pequeños, a una comunidad pequeña, y pudieran con su autoridad intentar difamarlos, intentar calumniarlos, lo hubieran hecho. Pero igual que Jesús, en su ministerio público, que usó su poder para atestiguar su identidad de una forma tan evidente, lo mismo hacen sus discípulos. Esto no es un milagro secreto, esto no es una fórmula mágica para obtener riquezas y para obtener poder y un poder secreto que reparten por un precio. Esta es la redención de Dios lograda en Jesús el Mesías, que viene a traer la restauración del reino de Dios, que viene a unir el cielo y la tierra, que habían sido separados en el jardín del Edén. Es reversar la maldición, es hacer todo nuevo y es traer a culminación, a cumplimiento, la gran salvación de nuestro Dios. Y estas personas que tienen el poder, que más que nadie tienen la información de la evidencia de la resurrección, incluso por testimonio mismo de los soldados romanos, de sus discípulos, de las apariciones por 40 días de Jesús en la tierra. Estas personas que no pueden negar lo que han visto y no pueden negar lo que han oído, no tienen respuestas, sus testigos, quieren silenciarlos. Hay algo en el corazón de ellos contra este Mesías, contra este Señor. No lo quieren. El problema de ellos, y el problema más grande, y por lo que finalmente va a llegar a la persecución de la iglesia, es que no pueden negar estas verdades. No pueden negar estas verdades. Y esto es algo que incluso hoy en día nadie puede negar. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Su obra y su persona son históricos. Él es el rey. Y si lo negamos, no lo negamos porque no haya suficiente evidencia, porque la hay, porque no haya testigos fieles, porque los hay. Tenemos los evangelios, tenemos el libro de Hechos, tenemos las epístolas que también son testigos de toda esa verdad, y tenemos testigos vivos de el Jesús resucitado hoy en la tierra caminando, tal vez no testigos oculares, pero tenemos acceso a los testigos oculares y a los testigos que han sido conquistados y que tienen el Espíritu de Dios. La respuesta de los líderes y de los poderes, que son los que más son afectados por el señorío de Jesús, es intentar callar el mensaje. Ya todos los que viven en Jerusalén saben de esta verdad. Ya todos los que viven en Jerusalén han escuchado este mensaje. Tenemos una iglesia creciente por los miles. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, y acá puede ser que este pueblo haga referencia al pueblo judío más allá de Jerusalén. ¿Sí? Para que controlemos esto acá, porque estamos aquí en Jerusalén, estamos en Jerusalén. Para controlarlo y que no salga más de acá, vamos a amenazarlos. El problema es que ellos no pueden parar la conquista de Jesús. Ellos no pueden parar al rey conquistador. Él ya dijo, ustedes van a ser mis testigos, primero en Jerusalén, segundo en Judea, tercero en Samaria y finalmente hasta los fines de la tierra. Ustedes van a cumplir la gran misión del siervo de Jehová, del siervo de Yahweh, de Isaías 49. Porque yo ya cumplí la gran victoria de Yahweh. Yo soy su Mesías, yo soy su rey, toda autoridad es mía. Así que vayan. Ellos quieren controlarlo. Ellos entienden que esto no va a parar en Jerusalén, a menos de que utilicen la fuerza y la coerción. Vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre de este nombre. No son capaces de pronunciarlo ni siquiera. Este nombre no queremos saberlo, no queremos escucharlo más. ¿Qué respuesta tan diferente? Porque acá tenemos algunos, o puede que muchos, puede que la mayoría vayan a la iglesia, lo que es algo increíble, si es así. Pasamos de eso, pasamos a unos líderes y unos gobernantes que por el momento son cero.
no responden en arrepentimiento, no responden al señorío de Cristo con temor y temblor, entendiendo que los días de paz han llegado. Cero, un gran cero de los gobernantes. Ellos no quieren saber de este Jesús. Antes quieren silenciar que su nombre se esparza más allá de las fronteras de Jerusalén. Donde puedan controlarlo, donde puedan coercionar el mensaje. Ellos saben, ellos entienden que si pueden parar la predicación, que si pueden parar el testimonio fiel del Mesías resucitado, eso va a acabar este movimiento. El problema es que no puede. Y por eso, cuando los llaman de vuelta y les ordenan no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, este nombre está prohibido, la respuesta de Pedro y Juan como testigos fieles es la única que ellos pueden dar. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y acá es donde empezamos a ver una ruptura, una ruptura entre obediencia a Dios y obediencia a las autoridades. Y esto es un tema de debate, ¿no? Y fue un tema de debate, especialmente para cristianos que pasaron por la pandemia y por toda la tragedia y por todo. ¿Qué es la iglesia? Es necesario dejarnos ahogar por las autoridades gubernamentales y decir, ay, eso no importa, la iglesia virtual es lo mismo que la iglesia, porque incluso si usamos esa mentalidad secular, un trabajo online es mucho mejor que un trabajo presencial. Entonces, ¿por qué la iglesia sería algo diferente? ¿Sí? ¿Por qué arriesgar nuestra salud y nuestras vidas por congregarnos le da gloria y honra a Dios? Sí, todo este virus exagerado que hoy en día ya solo recuerdos, y que cada vez sale más investigación diciendo que las cosas nunca fueron lo que parecían y que todo esto fue grandemente exagerado. ¿A quién debemos obedecer, no? Y aunque esto puede aplicar a muchas áreas de la vida, si lo aplicamos en este contexto, tenemos que entender que lo más vital y lo más primordial para la iglesia y para el pueblo de Dios es ser testigos. Sí, en este contexto es ser testigos. Ellos están compareciendo ante una corte. Ellos están diciendo, si los obedecemos a ustedes en este requerimiento, es decir, no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, entonces nosotros estamos desobedeciendo a Dios, porque ustedes están yendo en contra de la voluntad de Dios. Y esta es una voluntad clara y es una voluntad revelada. ¿Sí? Jesús es el Mesías, y ahora en su vida, muerte y resurrección, ascensión y exaltación, coronación, vemos las promesas de Dios cumplidas y la gran llegada de esta redención prometida desde Génesis 3:15 y todo lo que esto implica para esta última era de la humanidad. La predicación, la enseñanza pública, congregacional de la iglesia no es negociable. Acá no tenemos que ponernos a listas de en qué cosas particulares podemos desobedecer al gobierno, en qué cosas particulares podemos obedecer al gobierno. No es un principio de hacer listas y tener claras ciertas cosas, porque todas situaciones son diferentes. Pero la primacía de Jesús y la enseñanza de Jesús, no simplemente de transmitir información y conocimientos, sino, como vemos, de la predicación bíblica, que es lo que hemos visto, ¿no? Verdades cristológicas, verdades acerca de quién Jesús es y por qué Él importa, de lo que Él ha hecho y lo que eso implica para nosotros.
sustentadas por la palabra de Dios y las promesas que se han cumplido con lo que Jesús ha hecho. Todo esto es de vital importancia para la iglesia. Y no podemos someternos a gobiernos cuando nos dicen ustedes no pueden adorar a Dios, y si adoran a Dios tienen que hacerlo como nosotros queremos, porque el gobierno no tiene autoridad. Y estamos hablando acá de un gobierno que es extremadamente religioso. No estamos acá hablando de gobiernos seculares, no estamos hablando acá de gobiernos que no tienen una definición de Dios ni un entendimiento de Dios. Estamos hablando de autoridades suyas. Estas personas se están desviando de la verdad. Estas personas que supuestamente son los jueces que juzgan respecto a la ley de Dios, al carácter de Dios y a la verdad de Dios, y que entienden estas realidades, que no pueden negarlas, ni en lo que se enseña ni en lo que ven, como testimonio de estas verdades que están predicando. Estas personas que tienen todo esto claro están cometiendo rebeldía contra su mismo Dios, el mismo Dios que ellos proclaman como Padre y Señor, al decir, sabemos que esto es verdad. No podemos negarlo, pero no queremos que se expanda. ¿Sí? Y esto es algo que no es negociable, que nunca va a poder ser negociable, y algo que la iglesia no tiene que someterse a ninguna autoridad gubernamental. La congregación de los santos, la predicación fiel del evangelio, el evangelismo, en todas las formas, colores y sabores, no es negociable. El ser testigos, el ser luz y sal en el mundo no es negociable. Si el gobierno nos dice, ustedes pueden ser sal, pero una sal sin salar, una sal desabriada, ustedes pueden ser luz, pero tienen que guardarla en el cajón y ser luz solo para ustedes. Ustedes pueden ser testigos, pero testigos entre ustedes no pueden afectar al mundo. Ahí es donde decimos no, porque nosotros estamos llamados a ser sal, que será luz que brilla en la oscuridad, que disipa las tinieblas. Como lo hemos visto en el estudio del Apocalipsis, estamos llamados a ser esas 7 lámparas que están rodeando al Mesías, y Él es la fuente de su luz, y nosotros somos eso. La Iglesia Universal son las candelabros, la luz del mundo. Y eso no es negociable. Y no importa qué tan poderosos sean los gobiernos, o qué tan cristianos, o qué tan judíos, o qué tan religiosos, o qué tan teístas, teocéntricos sean. En el momento en el que empiezan a restringir nuestro testimonio ante el mundo, es decir, ustedes no pueden evangelizar, ustedes no pueden predicar, ustedes no pueden decirle a las personas que están cometiendo pecado, ustedes no pueden intentar salvar a las personas de su pecado, ahí es donde podemos aplicar fielmente esta realidad, y es que nosotros somos testigos del Mesías. Nosotros somos el pueblo de Jesús. Él es nuestro rey, Él es nuestra autoridad, Él es nuestro juez. Esto no quiere y esto no implica que en todo lo que no me gusta a mí yo puedo desobedecer al gobierno, y que debo, como los fariseos, empezar a hacer preguntas de qué es lícito. Si empezamos con nuestro corazón, y en nuestro corazón hacer esas preguntas, ¿es lícito hacer esto? En este caso aplicado al gobierno, pero en nuestro corazón en todo caso. ¿Sí? Cuando nuestra pregunta es ¿puedo o no puedo? Ahí no estamos buscando obedecer a Dios, ni ser fieles a nuestro Mesías. Porque la voluntad de Dios revelada es clara. Yo no tuve que buscar cláusulas del contrato ocultas, ni el vacío legal con Dios. El pueblo de Dios conoce la ley de Dios. El pueblo de Dios vive bajo la ley moral de Dios. Vive para agradar a su Señor. Somos ciudadanos y tenemos una ley. Y en esa ley está, como peregrinos y extranjeros en este mundo, ser buenos peregrinos, ser buenos exiliados en medio de estos reinos, dar buen testimonio de nuestro Rey. Eso es claramente revelado. Y ese testimonio muchas veces va a chocar con el reino de las tinieblas, del que estos grandes gobernantes que proclaman ser el reino de Dios y el reino de la luz realmente hacen parte.
Y cuando llega a esa realidad de que tenemos que escoger someternos a Dios o someternos a autoridades humanas, siempre tenemos que someternos a Dios por encima de autoridades humanas. Porque ellos tienen un deber ante Dios. Ellos van a comparecer por toda desobediencia de toda autoridad que les ha sido delegada por Dios y dada por Dios. Y nosotros de la misma forma. Si creemos que somos más amorosos y tenemos más gracia que Dios, estamos pecando. Porque Jesús fue perfectamente obediente y él no dio excusas para obedecer a Dios. Ni incluso cuando las autoridades iban en contra misma de Dios, ni incluso cuando le costó su vida. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, porque acá estamos llamados a ser testigos como los discípulos fueron en esa época. Y el costo puede ser nuestras vidas. Y el costo puede ser nuestra reputación. Y el costo puede ser nuestro trabajo. Y el costo puede ser perder relaciones de amistad, familiares, un montón de cosas. Pero nosotros tenemos que ser testigos fieles. Porque a eso fuimos llamados, para eso fuimos redimidos, para eso somos parte del pueblo de Dios, para ser testigos. Y al igual que ellos, podemos responder, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tal vez nosotros no tenemos el mismo testimonio ocular, pero nosotros hemos visto con los ojos de la fe estas verdades. Y no podemos negarlo, no podemos negar a nuestro Señor por complacer las autoridades humanas. No podemos negar las grandes verdades del Mesías, no podemos diluir el Evangelio, no podemos hacerlo más amigable, no podemos hacerlo más bonito, más atractivo, más incluyente. No hay nada más incluyente que el Evangelio. El Evangelio es de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es para todos ellos. El Evangelio ha conquistado todo el universo, sin importar género, raza, etnia, idioma. Si tenemos un Dios tan maravilloso y una salvación tan grande, no tenemos que alimentarlo de ideas seculares, ni de buscar el poder gubernamental y decir, es que ustedes no lo hacen bien, entonces ahora nosotros vamos a tomar el poder y los vamos a hacer bien, porque ustedes están desobedeciendo a Dios y nosotros tenemos la verdadera obediencia, entonces ahora vamos a regir el mundo por la ley de Dios y ustedes van a comparecer ante esa misma ley. No, nosotros nos sometemos a Dios como ciudadanos fieles de su reino. Y en donde tenemos que desobedecer a autoridades porque está claramente y es obviamente revelado por obedecer a Dios contra testigos que están actuando en contra de un verdadero testimonio. No hay nada que podamos hacer, tenemos que ser testigos. Esto lo hemos visto y esto lo hemos oído, dicen Pedro y Juan. Y ustedes mismos lo han hecho. Ustedes mismos no pueden negar ni lo que han oído ni lo que han visto. Nosotros mucho menos. Estas son las mejores noticias que han sucedido en la historia de la humanidad, en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros dejaríamos de decir y de contar las maravillas de Dios en Cristo? Es absurdo. Es absurdo. Ellos no pueden. Y la respuesta de los líderes es exactamente la misma. Y después de amenazarlos otra vez, porque no hay otro recurso, intentan para esto, porque no quieren que el reino de Dios se expanda. No quieren que el verdadero reino de Dios y la salvación de Dios en Cristo se expandan. Los dejan ir. Y esto es un testimonio increíble. No pueden condenarlos, aunque quieren. No pueden condenarlos, no pueden hacer nada contra ellos porque su testimonio es fiel. Y es verídico y es verdadero. Y aunque quieren castigarlos y aunque quieren afectarlos físicamente, al igual que Jesús, tienen miedo del pueblo. Y eso que el ministerio de los apóstoles apenas está empezando. Tanto refleja el testimonio de Jesús y la persona de Jesús, la vida de estos hombres y este pueblo entero, que tienen gran influencia. Son 8,000 o más. O bueno, entre 5,000 y 8,000. Son un montón de personas. No pueden
ponerles la mano cuando quieran, ni como quieran. No pueden amenazarlos físicamente, tienen que vindicarlos como inocentes ante el pueblo. Y eso es un gran testimonio. Porque son arrestados por testimonio de la resurrección y son librados, vindicados ante el pueblo de que Jesús es el Mesías resucitado. Esto es importante. Porque cuando yo soy juzgado en una corte, o soy castigado, o soy condenado, o soy declarado inocente. Y acá ellos están siendo declarados inocentes. Esto es un testimonio que va a recorrer de boca en boca por todo Jerusalén y por todas las naciones. Estos hombres fueron arrestados por causa de Jesús, por causa del nombre de Jesús, y han sido liberados sin ninguna condena. ¡Wow! ¿Qué es esto tan increíble? ¿Qué testimonio tan maravilloso es esto? No se puede parar al Mesías resucitado. Su testimonio es fiel, su obra es fiel, lo que él ha logrado, su victoria es fiel. Sus testigos son testigos fieles, no pueden ser acusados falsamente, son vindicados ante el pueblo, son justificados ante el pueblo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que ni siquiera estando presente es vindicado? Vindica a sus testigos ante los ojos del pueblo. Estas personas que están proclamando la resurrección del Mesías son inocentes. Es decir, la resurrección sucedió. Es decir, Jesús reina, es decir, Jesús es el Rey resucitado. Lo que estas personas están predicando y están diciendo es verdad. No pueden hallar culpa en ellos. No pueden acusarlos, no pueden castigarlos, no pueden condenarlos. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto del pueblo? Glorifican a Dios. Glorifican a Dios. Todo esto trae gloria a Dios. Esto es, como dice el catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esto es. Estas personas están ante la corte que crucificó al Mesías. Y lo que ellos dicen es, el Jesús que ustedes crucificaron, Dios ha vindicado. Dios es resucitado y está en lo alto como el Rey que ustedes intentaron matar y adueñarse del reino. Él es el Rey. Y el reino está en él. Y la redención de Israel y la redención del reino de Dios está en él. Y la respuesta de ellos es, sí, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos decir. El testimonio de ellos es fiel. Tanto auditivamente, tanto en su predicación, como en lo que han hecho, que los autentica como verdaderos testigos de Mesías. ¿Ya? No hay nada que hacer. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Todo esto que estos hombres han realizado trae gloria a Dios. Dios es glorificado. Dios es glorificado en su Hijo y Dios es glorificado en los testigos fieles de su Hijo. Y miren la maravilla de todo esto. ¿Por qué la gente glorifica a Dios? Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No fue un jovencito. No fue una persona que no hubo vivido, no hubo vivido su vida, sino un poco de años y de repente ahora lo curaron. Que no tenía un gran problema, sino un pequeño problema. Estas personas son grandes estafadores. Es una persona que por 40 años no pudo caminar y ahora corre y salta. Y esto solo sucede porque en el nombre de Jesús, por la autoridad del Mesías resucitado, la redención de Dios ha llegado a todo aquel que cree. El reino de Dios ha llegado. Ha sido inaugurado. Y esto solo puede traer gloria a Dios.
Y por eso en estas épocas fundacionales de la iglesia y la iglesia naciente vemos el poder de Dios obrando de tal forma que es imposible decir esta gente es charlatana. Es el mismo ejemplo de Jesús, ¿no? Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y anda. Esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es más fácil decir? Jesús ha resucitado a los muertos y es el Señor de su pueblo, es el gran rey, con toda la autoridad, todo el gobierno en sus manos. O decir, este es nuestro rey, este es nuestro Señor y Él ha resucitado y tenemos testigos oculares de estas realidades, incluidos ustedes mismos. Y podemos probar que es así, porque este mismo Jesús que resucitó a los muertos, este mismo Jesús que anduvo 3 años en la tierra, trayendo el reino de Dios, reversando la maldición que trajo el pecado al mundo, y dándole gloria a Dios en todo, viviendo una vida de perfecta obediencia, es el mismo Jesús bajo la autoridad de la cual nosotros podemos curar a ese hombre. Esto no es de nosotros, ni para la fama de Pedro y de Juan, es para exaltar el nombre de Cristo y así darle la gloria a Dios que Él merece desde la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, toda la gloria es de Él y para Él. ¿Qué misión tenemos como iglesia? Debemos ser testigos así ante un mundo que no quiere a Dios. Ya no estamos hablando de líderes religiosos que quieren el reino para ellos, sino estamos hablando de bestias como las de Daniel, que solo buscan devorar y destruir, que solo buscan llenarse de la gloria de los hombres y sus barrigas y sus bodegas de oro. Completamente seculares, que no buscan ni entender a Dios ni honrar a Dios de ninguna forma real. Que solo son hambrientos después de los gobiernos hoy en día. Y que ven cada vez más al cristianismo como una amenaza a ese poder. Así como lo fue en las épocas medievales. Si Jesús es rey y el rey supremo y hay más autoridad que yo, hay alguien al que yo tengo que darle cuentas como emperador, como rey. Y eso es una de las grandes razones por las que ediciones de la Biblia que mostraban el gran señorío de Cristo no fueron tan populares y fueron silenciadas o fueron intentadas, o se tuvo el intento de silenciarlas en su mensaje por reyes para que ellos no perdieran autoridad ni dominio de las personas, porque si hay un rey por encima de mí, si hay un señor por encima de mí al que yo tengo que darle cuentas, mis acciones por más cristiano que yo diga ser, deben ser sometidas a ese estándar y yo no doy la talla. Y los gobiernos de hoy en día no dan la talla. Y si somos fieles cristianos, tal vez tengamos que comparecer, no ante grandes cortes gubernamentales, tal vez ante grandes cortes en nuestro propio trabajo o en nuestro propio contexto, y tenemos que ser testigos fieles de la resurrección, como lo fueron estas personas. Y esto es maravilloso, porque vamos a ver la victoria de Cristo. Vamos a ver que incluso estas personas que odian al Mesías, que odian la obra que Jesús ha hecho en el Mesías, que quieren el reino para sí mismos, van a ser conquistados por Jesús. No todos, pero algunos. Vamos a ver personas como Timoteo, que dice la tradición que al final estaba como el hijo pródigo comiendo de la misma comida de los cerdos, y con hijas completamente pobres y sin ninguna dignidad en el mundo. Un miembro del Sanedrín que lo perdió todo. Incluso si no es verdad, que quedó tan bajo, perdió mucho. Y para estos líderes religiosos, como para la élite, seguir a Jesús va a empezar a implicar esta ruptura. Porque estamos hablando de un pueblo que ahora va a obedecer a Dios como ellos quieren obedecerlo y va a negar la verdadera obediencia a Dios. Que se va a empezar a volver la gran ramera. Babilonia, Jerusalén se va a empezar a volver Babilonia. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Cuando el pueblo que se supone que debe ser el pueblo de Dios se vuelve la gran ramera y se vuelve Babilonia,
la madre de las fornicaciones. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que la esposa bella y radiante, que es la iglesia, se va a volver su enemiga más grande. Porque no solo es la competencia, no hay competencia, porque ella es la esposa, y ella es la esposa fiel. Ella nunca ha engañado y nunca va a engañar, porque ha sido pura por su esposo. Y ha sido completamente purificada, ha sido completamente justificada por la obra que él ha hecho. Así es vindicada la iglesia hoy en día. Y tenemos que ser fieles y tenemos que hablar con confianza estas verdades. No tenemos que temer, incluso si perdemos nuestra vida. Incluso si somos perseguidos por causa del nombre de Jesús, debemos ser bienaventurados y considerarnos bienaventurados, porque Él ha prometido que esas cosas van a venir. Y que si somos testigos fieles, recibiremos la recompensa de gloria. Que Dios nos guíe y nos dé la valentía, el coraje para ser testigos fieles, incluso contra poderes que tienen control sobre nuestras vidas, sobre nuestros ingresos y sobre muchas otras situaciones que enfrentaremos.